Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, estudiantes de la materia de Física B de Adultos 2000. Bueno, me presento, profe Jessica, un gusto. Me pueden encontrar en las clases todas virtuales, así que ya van a tener mis horarios ahí en la plataforma. Bueno, ¿qué clase tenemos hoy? La clase de ondas, ¿sí? Vamos a hacerlo bastante cortito y bastante resumido. ¿Qué de la onda? Primero, ¿qué es? Segundo, ¿cuál es su clasificación? ¿Sí? Y partes de la onda y cómo se relaciona todo esto que les acabo de decir con sonido y luz, que son nuestras unidades 3 y 4. Bueno, comenzamos. Ondas, entonces. ¿Qué es una onda? Voy a correr un toquecín en la pantalla mía. Ahí está. ¿Qué es una onda, entonces? La onda va a ser una perturbación. ¿Perturbación de qué? ¿Qué va a molestar? ¿Qué va a perturbar? ¿Sí? Alguna propiedad del espacio. ¿Qué propiedades pueden ser esas? La densidad, la presión, el campo eléctrico, el campo magnético y demás. Y demás propiedades del espacio, ¿no? ¿Dónde se va a propagar las ondas? En los distintos medios. Pueden ser medios gaseosos, medios sólidos, medios líquidos y medio vacío. Interesante el tema de qué transporta la onda. La onda solamente va a transportar energía, ¿sí? Materia no transporta la onda. Bueno, ¿cómo se clasifica la onda? Se va a clasificar según el medio donde se propague y según la dirección de la propagación. Ese medio donde se propaga se va a llamar según su naturaleza, ¿sí? Y el otro según su dirección de propagación. Según su naturaleza pueden ser ondas mecánicas u ondas electromagnéticas, ¿sí? Las mecánicas van a ser ondas que se propaguen en el sólido, en el líquido y en el gaseoso, en el vacío no, ¿sí? Y las electromagnéticas se van a propagar en el sólido, en el líquido, en el gaseoso y en el vacío sí, también. Bueno, ejemplo de ondas mecánicas va a ser nuestro ejemplo de la unidad 3, que es la unidad de sonido. El sonido es una onda mecánica porque se propaga en el sólido, en el líquido y el gaseoso y en el vacío no. Y la luz, que es nuestra unidad 4, va a ser una onda electromagnética porque también se va a propagar en el vacío. Bueno, entonces, si tuviéramos un ejemplo, ¿sí? Si tuviéramos una guerra interespacial, donde haya tiros interespaciales, en las películas siempre nos muestran que se escuchan los estallidos, que se ven las luces. Nah, el estallido no se escucha, ¿sí? Lo que se van a ver es las luces, eso sí. Así que esa parte de las películas es mentira. Bueno, entonces, el otro tipo de clasificación, según su dirección de propagación. ¿Sí? Si tenemos una dirección de propagación de izquierda a derecha, las longitudinales se van a propagar en la misma dirección de propagación, también de izquierda a derecha, pero haciendo esta forma de compresión y descompresión. Compresión y descompresión como si fuera un gusanito, ¿sí? Un fuelle. Entonces, de compresión y descompresión va a ser las longitudinales. Y las transversales, ¿sí? Van a ser en el sentido, si tomamos de dirección de propagación izquierda o derecha, va a ir perpendicular, o sea, de arriba para abajo de esa dirección. Ejemplos entonces, ¿sí? De longitudinales, de vuelta, la unidad 3, el sonido, ¿sí? Y de transversales tenemos el ejemplo de la luz. La luz es una onda transversal. Entonces, como resumen, ¿sí? De todo lo que acabamos de ver, de las clasificaciones, cómo se clasifica el sonido, la onda del sonido, y cómo se clasifica la luz, ¿sí? El sonido va a ser una onda mecánica, ¿por qué? Porque se propaga en el sólido, líquido y gaseoso. Y longitudinal porque su dirección de propagación va en el mismo sentido de la dirección de propagación, comprimiendo y descomprimiendo. La luz, ¿sí? En cambio la luz es una onda electromagnética, ¿por qué? Porque se propaga en el sólido, en el líquido, el gaseoso y el vacío también. Y va a ser transversal porque su dirección de propagación, que si por ejemplo tomamos izquierda a derecha, va a ser perpendicular a esa dirección de propagación. De arriba para abajo va a ser el movimiento que haga el pasaje de la onda. Bueno, elementos de una onda, ¿sí? Acá la vamos a tener a la onda de forma gráfica. Tiene bastantes elementos, pero nosotros vamos a ver algunos muy importantes. Esta va a ser la onda, ¿sí? Toda esta línea azul va a ser nuestra onda. Y esta va a ser la línea de equilibrio. Matemáticamente es el eje X, o sea, el eje horizontal, ¿sí? Para tenerlo como referencia.
¿qué partes importantes tenemos de la onda? Las partes de arriba de la onda, el punto más alto que llegue la onda se va a llamar cresta, ¿sí? Y el punto más bajo, que, bueno, el punto de arriba máximo en matemáticas, ¿sí? Y el punto de abajo es lo que conocemos en matemática como mínimo, y aquí lo vamos a llamar valle, que va a ser el punto de más abajo de la onda. Otro interesante, el nodo. Los nodos son donde la onda atraviese al eje de la línea de equilibrio. Entonces, en este dibujo que tenemos nosotros tenemos un nodo, 2, 3, tenemos un montón de nodos. Todos los violetas va a ser donde atraviesa a la línea de equilibrio. Otra cosa que analizar, la longitud de la onda. ¿Qué es la longitud? ¿Sí? La anchura que va a tener la onda. ¿Cómo la podemos medir? Con dos puntos de la onda que sean consecutivos e iguales. ¿Qué acaba de decir la profe? ¿No? Bueno, si aquí tenemos una cresta y acá tenemos la otra siguiente cresta, ¿sí? Se va a medir entre cresta y cresta, por ejemplo. Se puede medir entre nodo y nodo también, pero no es, por ejemplo, si lo medimos entre este nodo, este no lo contamos y este sí. Ese es el nodo igual de la subida y bajada siguiente, ¿no? De la onda siguiente. Entonces, entre este nodo y este nodo se puede medir, o se puede medir entre valle y valle también. ¿Sí? Mientras sea el mismo punto de la onda siguiente, ¿sí? Se pueden medir entre esos puntos. Bueno, otra cosa, la frecuencia. La frecuencia van a ser la cantidad de subidas y bajadas que haya de la onda en un determinado tiempo. En este caso, en este dibujo que tenemos nosotros, tenemos una subida y una bajada. Acá tenemos una completa, ¿sí? Otra completa y otra completa. Entonces nuestra frecuencia va a ser más o menos 2,5 de frecuencia. ¿En qué se mide la frecuencia? En Hertz, ¿sí? Cosa importante. Entonces, ¿qué era? La cantidad de subidas y bajadas, ¿sí? En este caso tenemos una onda completa con su nodo, su cresta, su nodo de vuelta, su valle de vuelta, y hasta aquí todo esto es una onda completa, ¿sí? La siguiente onda es otra onda completa, la siguiente es otra onda completa. Entonces, la cantidad de ondas de subidas y bajadas así que entren adentro de un determinado tiempo van a ser las frecuencias. Se le llama también repeticiones. Acá tenemos una repetición, dos repeticiones y media en el gráfico que tenemos nosotros. Bueno, otra cuestión, la amplitud. La amplitud va a ser la altura que tenga la onda. ¿Cómo la podemos medir? En este caso tenemos la cresta, se va a medir de cresta a la línea de equilibrio, o se puede medir de valle a la línea de equilibrio. Esas son dos formas de medirlo. Bueno, en resumen, y para que lo relacionemos con luz y sonido, ¿sí? La frecuencia, que era la cantidad de repeticiones de la onda completa por unidad de tiempo, que en el caso ese teníamos 2 repeticiones y media completa, ¿no? Bueno, ¿cómo se relaciona la frecuencia con el sonido? Se va a relacionar con los sonidos graves y con los sonidos agudos. Mientras más frecuencia, un sonido más agudo; mientras más grave, un sonido con menos frecuencia, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona con la luz? Dentro del espectro visible, que eso es lo que vemos en la unidad 4, que hay luz no visible, espectro visible, luz no visible. Dentro del espectro visible, por ejemplo, podemos tomar eso como ejemplo, tenemos los tonos rojos, anaranjados, amarillos, azules y violetas, ¿no? En orden. ¿En qué orden se los dio la profe? ¿En cualquier orden? No. Se los di en orden de frecuencia, ¿sí? De menor frecuencia a mayor frecuencia. Entonces, ¿cómo se relaciona la frecuencia con la luz? Dándonos los diferentes colores. Los tonos rojizos van a ser los de menos frecuencia, y los tonos azules y violetas los de más frecuencia. Que lo vemos en la unidad, también en la unidad 4, cuando hablamos de efecto fotoeléctrico, ¿sí? ¿Cuáles producen efecto fotoeléctrico? La luz violeta. La luz roja no la produce. ¿Por qué? Porque la frecuencia va de la mano también con la energía, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver más a fondo igual en la unidad 4, cuando veamos luz. Bueno, longitud de onda, que dijimos que era la anchura de la onda, ¿sí? Importante esta parte que está acá, inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay más frecuencia, hay menos longitud de onda, y si hay menos frecuencia, hay más longitud de onda, ¿sí? Son inversos. Si uno crece, el otro decrece; si el otro decrece, el otro crece, ¿sí? Son inversos. Bueno,
¿Cómo se relaciona la longitud de onda, ¿sí?, con el sonido? Los sonidos graves van a tener mucha longitud de onda y los sonidos agudos van a tener poquita longitud de onda, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona con la luz? Esperen que corro mi imagen, así no molesta. Ahí está. Con la luz, ¿cómo se va a relacionar? La longitud de onda va a tener, la luz roja, por ejemplo, va a tener más longitud de onda y las luces azules y violetas van a tener menos longitud de onda. ¿Por qué? Porque son inversos a la frecuencia, ¿sí? ¿Y qué nos quedó acá? Vuelvo a correr mi cámara, esperen un poquito, ahí está, la vuelvo a correr. Y nos quedó acá la amplitud, que dijimos que era la altura de la onda, que se medía, ¿sí?, desde una cresta hasta la línea de equilibrio o desde un valle hasta la línea de equilibrio. ¿Cómo se relaciona con el sonido? Con el volumen, ¿sí? Más volumen, más amplitud, menos volumen, menos amplitud. ¿Y cómo se relaciona con la luz? Más amplitud, más intensidad, más brillo, menos amplitud, menos intensidad y menos brillo, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase de ondas, ¿sí? Tienen más videos en la plataforma nuestra de Física B y también aquí en nuestro canal de YouTube. Así que les mando un abrazo, un beso y nos vemos en clases. Hasta luego.